bienvenidas, muy buenos días, Josep Guarch, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, fantástico. Aquí pasamos unos días en el País Vasco con un tiempo más refrescante de lo que hay en Aquí, Cataluña, ¿no? qué bien, disfrútalo con la familia, que estos días son una bendición. Pero muchísimas gracias por estar con nosotros, porque me dijiste, Gloria, no, vamos a grabar, vamos a estar con nuestros desayunos planetarios, porque las personas me preguntan y me dicen y quieren más y yo quiero compartir. Y ahí estamos, porque el mes pasado hablamos del error de asociar que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Justo este mes de julio me comentamos, vamos a tener una conjunción Marte-Venus. Josep, ¿cómo nos puede ayudar la conjunción de este mes para intentar entender un poco este dogma que teníamos mal interiorizado, podríamos decir? Bueno, podemos aprovechar esta energía, ya que Marte y Venus se encuentran en el cosmos, podemos aprovecharlo para hacer esa transferencia y colocarnos cada uno donde le corresponde. Y por tanto, los hombres en su energía solar y las mujeres en su energía lunar, ¿no? Es algo que mucha gente te pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo conectar o cómo puedo reconciliarme con mi luna, ¿no? Bueno, de entrada yo entiendo que uno de los aspectos básicos es que cada uno sepa su signo lunar, ¿no? A mí me sorprende un poco que en general la gente está muy centrada en el signo solar y el signo ascendente, pero ha proliferado poco esa tendencia a intentar averiguar en qué signo estaba situada la luna en el momento de mi nacimiento, ¿no? Y si es importante para todo el mundo, es especialmente importante para las mujeres, ¿no? Dado que, como decíamos, el signo lunar se sincroniza sobre todo y especialmente con el lado femenino, ¿no? No solo de las mujeres, sino también el lado femenino de los hombres, por supuesto, ¿no? Entonces entiendo que uno de los pasos importantes es averiguar mi signo lunar, con lo cual el signo en el que estaba situada la luna en el momento del nacimiento, ¿no? ¿Cómo averiguarlo? Pues por un lado tenemos las famosas tablas que utilizamos los astrólogos, que a veces para la persona puede ser un poco complicado por temas de cambios horarios, dado que la luna se mueve muy rápido. Entonces, a veces lo más fácil es entrar en cualquier página de internet en el que poniendo tu fecha de nacimiento, hora y lugar, te calculan la carta astral en gráfico, y ahí en ese gráfico puedes averiguar fácilmente en qué signo estaba situada tu luna en el momento de nacer, ¿no? Entonces, una vez averiguado eso, en qué signo estaba situada la luna en el momento de mi nacimiento, la cuestión es valorar hasta qué punto este signo lunar está presente en tu vida, ¿no? Cuando nos referimos a características personales, en general la mayoría se refieren al signo solar, a alguien le añade el signo ascendente, ¿no? Bueno, pero el signo lunar es sumamente importante, entonces deberíamos ver, ¿no?, si esas características de nuestro signo lunar las podemos identificar en nuestra vida. Sí, dime. ¿Cómo me reconcilio con mi luna? Porque claro. Bueno, esa es la cuestión, ¿no? Si puede pasar, que haya una persona que descubra que las características de su signo lunar no las reconoce en la realidad de su vida. ¿Por qué sucede eso? Pues porque en realidad la persona por educación, por situación de vida, por el entorno en el que uno ha vivido, quizás se ha visto en la vicisitud de tener que cargar más peso sobre el signo solar o incluso sobre el signo ascendente, y eso ha sido a costa de las características del signo lunar, ¿no? Entonces, que uno no lo reconozca o que uno no vea esas características en sí mismo no significa que ese signo no esté. Lo que sucede es que la persona no está manifestando en su día a día las características asociadas a ese signo por falta de hábito, de costumbre o de educación, ¿no? Podemos decir que está en letargo, está dormido. Claro,
Claro, entonces sería un poco como hacer tipo ejercicios de meditación, de introspección, ¿no? Ir a buscar la sintonía dentro de ti, de las características de ese signo y ejercer así como un hábito diario que esas características se fuesen manifestando en el día a día como algo cotidiano. Esa para mí es una buena manera de sincronizarse con el signo lunar, ¿no? Muy bien. No sé si querías comentar alguna cosita más en relación a eso. Bueno, evidentemente dentro del trabajo de la luna hay muchos aspectos que podemos realizar, ¿no? Y que yo entiendo que muchas personas no toman en consideración, ¿no? Por ejemplo, damos mucho valor a la revolución solar, ¿no? Que es a través de esa carta anual, que eso es lo que representa la revolución solar, intentamos prever el tema del año, ¿no? De qué va el año en curso, ¿no? Permíteme, ¿no? Por una parte tenemos la carta astral, que nos indica toda lo que es nuestra vida, ¿eh? Nos refleja Correcto. nuestra vida. Y luego la revolución solar, que es cada año, en nuestro aniversario, la revolución solar nos indica cómo están aspectados los planetas en nuestra carta y, ¿no? ¿Es así? Bueno, en realidad la carta anual se calcula por el momento exacto en el que el Sol se sitúa en el mismo punto donde estaba cuando la persona nació. Ahí nos encontramos con algo muy curioso que a mí siempre me ha, no sé qué palabra utilizar, ¿no? Sorprendido, impactado, que es que curiosamente el Sol puede situarse en el mismo punto donde estaba cuando uno nació, no en el día del aniversario, sino que eso puede suceder el día anterior, el mismo día de nacimiento o el día posterior. Con lo cual, desde un punto de vista estrictamente astrológico o incluso cosmológico, celebrar el cumpleaños del día de nacimiento no es del todo correcto. Nos está Porque, más. claro, porque ahí el cumpleaños real sería el momento en el que el Sol se sitúa en el mismo punto donde estaba cuando la persona nació, ¿no? Entonces, claro, ¿qué tenemos ahí? Tenemos que, sobre todo aquí, digamos, en el primer mundo, nos regimos por un calendario. Este calendario, curiosamente, es imperfecto, ¿no? Para que veamos lo desintonizados que estamos con el cosmos. O sea, tenemos un calendario que cada 4 años le tenemos que hacer un ajuste porque no cuadra con el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Porque la Tierra no tarda 365 días exactos y eso se corrige cada 4 años a través de un día del mes de febrero, ¿no? No deja de ser curioso que en el siglo XXI los seres humanos no hayamos sido todavía capaces de crear un calendario permanente que se sintonice con el movimiento real de la Tierra, ¿no? Con lo cual, para que veamos hasta qué punto los humanos estamos desintonizados con el cosmos. O sea, en el fondo tenemos un calendario imperfecto. Y eso es lo que gobierna nuestro día a día, nuestra vida, ¿no? Nos regimos por un calendario que falla, ¿no? Y por ese motivo le tenemos que hacer un ajuste cada 4 años, ¿no? Para que veamos cómo vamos. Sería interesante de hacer un programa hablando de esto porque son conceptos nuevos que nos sorprenden y necesitamos digerirlos y ponerlos en su lugar, ¿no? En nuestra mente, en nuestra cabeza. O sea que me parece súper interesante porque tenemos tanto que compartir que cada vez que nos ponemos a charlar, ¿no? En nuestros desayunos, es que esto es un sinfín, esto es un no parar de cosas. Claro. Realmente hay unas falsas creencias. Claro, entonces básicamente si explicaba esto es porque de la misma forma que hay un retorno solar, el momento en el que el Sol se sitúa en el mismo punto donde estaba cuando uno nació, también hay un retorno lunar. Ese retorno lunar se producirá cada aproximadamente 28 días, ¿no? Que es cuando la luna se sitúa en el mismo punto donde estaba cuando uno nació. Entonces, claro, ese es un momento sumamente importante, ¿no? Es conectar con la luna en el momento exacto, preciso de mi nacimiento, ¿no?
Con lo cual uno debería ver eso, ¿no? En qué día del mes cae o cada mes, en qué momento cae la luna en el punto donde estaba cuando yo nací. Y ahí puedo aprovechar ese momento para hacer un ritual lunar, ¿no? Para poder conectar en ese preciso instante con mi propia luna. Y ahí todavía te añadiría otra más, que la persona nace en una fase lunar. Y esa es tu propia fase, ¿no? De la misma forma que vemos pues, la luna llena, el cuarto creciente, luna nueva, cuarto decreciente, pues esa fase lunar también viene representada en nuestra carta natal. Con lo cual, si uno va a hacer cualquier tipo de ritual con una fase lunar determinada, ¿por qué no hacerla con la fase de la propia carta, ¿no? De tu propio nacimiento, ¿no? Hay personas que nacieron en luna llena, o en cuarto creciente o decreciente o luna nueva, ¿no? Con lo cual esa fase lunar para esa persona tendrá una importancia primordial y también es una forma de conectar con la propia luna, ¿no? Para que veamos que en realidad hay muchos elementos a tener en cuenta a la hora de sincronizarse con esa luna, ¿no? Una maravilla realmente. Josep, este mes de julio, un mes que como yo creo que a todos la impaciencia nos remueve y si me equivoco me corriges, pero creo que hemos de trabajar mucho más la paciencia y trabajar mucho más la flexibilidad en estos momentos. Sí, yo creo que en estos momentos es lo que hay más que destacar, ¿no? Porque yo puedo entender, hay un cansancio generalizado, todo el mundo tiene prisa para regresar a esa supuesta normalidad de la que veníamos antes de la pandemia, pero yo me temo que desde un punto de vista cosmológico ese momento todavía tardará en llegar. Con lo cual, pues es necesario que las personas sean lo máximo flexibles y adaptables a cada momento para no encadenar sentimientos de frustración que indiscutiblemente nada ayudará. De manera que hay que ser flexibles, hay que ser adaptables y sobre todo tener muchísima paciencia porque el cosmos tiene sus propios tiempos que no tienen por qué coincidir con nuestros tiempos o nuestras prisas, ¿no? Estamos acostumbrados a que todo vaya muy rápido, muy rápido, muy rápido, ¿no? Nos perdemos en el camino. ¿Qué aspecto, de tensión tenemos este Saturno y Urano que me comentabas antes que seguía manteniendo? Bueno, el aspecto Saturno-Urano se mantendrá hasta marzo del año que viene. En abril el aspecto se habrá disuelto, con lo cual seguimos en ese proceso de estancamiento en el que venimos señalando desde principios de año, ¿no? Pero además tenemos que añadirle el hecho de que Marte, desde el 24 de junio aproximadamente, se añadió a ese aspecto de tensión, haciendo una oposición a Saturno y una cuadratura a Urano, ¿no? Con lo cual hace una figura de tensión especialmente importante, ¿no? Yo entiendo que lo que viene a darnos a entender ese aspecto precisamente es lo que estamos hablando, ¿no? Que no hay que tener prisa, que es evidente que uno puede pretender volver a una supuesta normalidad, pero indiscutiblemente el cosmos entiende que eso sería un desastre para nuestro planeta, ¿no? Con lo cual es imprescindible que todo ser humano entienda que necesitamos cambios radicales, ¿no? Que no podemos volver a una realidad que ha llevado al planeta al límite de su supervivencia, ¿no? Con lo cual es sumamente importante que todo el mundo tome conciencia, ¿no? de la necesidad de ese cambio para aprender a vivir más en sintonía o más en armonía con ese planeta en el que vivimos, que no es una despensa a explotar, que es tal como lo hemos vivido durante prácticamente los últimos siglos, ¿no? De ahí que el planeta esté como esté, ¿no? El ego mundial se ha tomado el planeta como una despensa a explotar, ¿no? Sin ningún tipo de respeto hacia lo que es nuestro hogar, nuestra casa, ¿no?
bueno, yo entiendo que el tirón de orejas que estamos recibiendo debería ser suficiente para que nos demos cuenta de la necesidad de un cambio de hábitos, ¿no? Aunque ese aspecto de Marte va a venir suavizado por Venus, ¿no? Pero quieras que no, no deja de ser un aspecto de tensión y probablemente tiene que ver con el estado de ánimo que se va a extender al ver muchas personas como el proceso de avance en positivo que todo tenía, ¿no? Parece que no está, ¿no? Con lo cual vamos a trabajar la flexibilidad para procurar no encallarnos en la frustración, ¿no? ¿Hay algún momento de este mes de julio que digamos que sea más tenso, que hay algún aspecto que a finales de julio, no sé si el 12 de julio a mediados tenemos un aspecto que también... Yo creo que este momento, digamos, de tensión álgida se mantendrá hasta mediados de julio, ¿no? A partir de ahí puede que luego se diluya un poco más, ¿no? Pero sobre todo los primeros 15 días pueden ser de alta tensión. O sea, los primeros 15 Probable, días de julio, mucha paciencia. claro, Ya, vale. claro, probablemente por eso, ¿eh? En realidad por todas las expectativas que a todo el mundo había puesto en esto se ha acabado, esto se ha terminado, ¿no? Tú bien me decías, y lo has dicho desde el inicio de los programas que hemos ido compartiendo, me decías, Gloria, la primavera del 2022. A nivel Sí, planetario hablan de que habrá un cambio. ¿Seguimos con esta mirada? ¿Seguimos en esta dinámica? ¿Que así será? yo lo sigo viendo de la misma forma, ¿no? Incluso me sorprende un poco que no, que desde el, digamos, el mundo científico ni siquiera se plantee esa posibilidad de que el virus se acabe disolviendo de forma natural, algo que en la historia de la humanidad ha sucedido un sinfín de ocasiones, ¿no? Entonces, ¿por qué no puede pasar ahora, ¿no? Y desde un punto de vista cosmológico, bueno, la conjunción Júpiter-Neptuno que se dará en primavera-verano de 2022 es la misma que hizo que se disolviera el virus de la famosa gripe española, la pandemia de 1918, ¿no? Entonces yo sigo insistiendo que hay que esperar un año y yo creo que veremos cómo el virus se acabará disolviendo de forma natural, ¿no? Dios te escucha. Luego habrá que ver lo que viene después, ¿no? La segunda parte, que es la toma de conciencia de que no podemos volver de allí donde venimos. Yo creo que todo el mundo coincide en esa realidad en privado, ¿no? A veces hay gente que me pregunta, claro, pero tú como astrólogo, mira, yo como astrólogo atiendo a todo tipo de profesionales, empresarios, banqueros, políticos, economistas, etcétera, ¿no? No deja de sorprender la diferencia de diálogo que tienen a nivel público del diálogo que tienen en privado, ¿no? Entonces, curiosamente, en privado todos coinciden, ¿no? Que esto no tiene salida, que en nuestra sociedad este tipo de estructura que montamos hace 500 años ha llegado a su fin y que en la humanidad tiene que vivir un cambio radical. El problema es que nadie sabe muy bien hacia dónde va a tirar, ¿no? Hacia qué dirección, ¿no? Pero yo es que estoy convencidísimo que en relativamente poco tiempo irán apareciendo esos maravillosos visionarios, porque siempre ha pasado en la historia de la humanidad, que surgen esos visionarios que tienen esa capacidad de poder ver a tiempo lejano hacia dónde tiene que orientarse la humanidad en todos los ámbitos, ¿no? A nivel educativo, a nivel social, a nivel político, a nivel económico, etcétera, ¿no? Y eso es lo que dará pie al gran cambio de paradigma que indiscutiblemente debe y vivirá toda la humanidad en yo creo, en un tiempo máximo de entre 7 y 10 años, ¿no? Josep, yo realmente pienso que con estas palabras, con esta reflexión que nos estás haciendo ahora, es la mejor forma de terminar este desayuno planetario ante esta mirada de positivismo, de abrir la mirada a nuevos visionarios, una nueva manera de vivir la vida, porque así no vamos bien. Las cosas nos lo pueden decir
más alto, pero no más claro. Y ahí seguimos nosotros trabajando, compartiendo, haciendo difusión de mensaje para despertar, para compartir y para que podamos tener entre todos nuestro propio criterio, ¿no? Porque no todo vale. Claro, por supuesto, ¿no? Yo escucho mucho eso de que con toda probabilidad nuestros hijos o nietos vivirán peor que nosotros. Yo creo que eso no será así. Nuestros hijos y nietos vivirán mucho mejor que nosotros porque sabrán vivir con una conciencia más en sincronía con el mundo en el que habitan. Por eso, sin lugar a dudas, serán mucho mejores personas de los que hemos sido nosotros, porque ellos sabrán o encontrarán la manera de dejar un planeta mejor que nosotros les entregamos a ellos. Con lo cual yo les animo y les aplaudo a volcar toda esa energía positiva que ellos llevan para que de alguna manera rectifiquen todo aquello que nosotros no hemos sabido hacer bien, ¿no? Porque ellos seguro que sabrán hacerlo. Todos estamos aprendiendo, esto es lo más importante, ¿no? Claro, por supuesto. La vida es un aprendizaje constante. Es aprender también, porque lo que decíamos, También. o sea que, Josep Quarch, muchísimas gracias, a disfrutar muchísimo de vuestras vacaciones. Seguimos en... Gracias a ti, Gloria. Y gracias a todos por escucharnos y seguirnos con tanta fidelidad. Y muchísimas gracias. Cualquier duda, cualquier cosa que queráis compartir con nosotros, aquí estamos en el Vivir desde la Esencia con Josep Quarch. Dudas, inquietudes, si es que todos somos uno. Hasta muy pronto. Por supuesto. Ahí estamos abiertos a recibir. Muchas gracias.